¿Qué preguntas tienes que estudiar para tu entrevista de ciudadanía en este año 2025? Quédate en este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video muy interesante y súper útil para ustedes que están prontos a ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2025. El día de hoy vamos a estudiar estas 100 preguntas cívicas, las cuales ya están actualizadas para este año 2025. Recordemos que estas 100 preguntas cívicas van a estar enfocadas en los primeros dos grupos que son 50-20 y 55-15. Estas 100 preguntas las tenemos que aprender todas y el día de tu entrevista el oficial va a escoger 10 preguntas al azar y las cuales tú tienes que responder por lo menos 6 preguntas correctas. En este video vamos a estudiar las 100 preguntas en una modalidad muy fácil. Te voy a repetir la pregunta 2 veces y la respuesta 2 veces. Vamos a ir un poquito lento en este video, así vamos a absorber más información. Para ayudarte te voy a poner aquí en la pantalla la pregunta y la respuesta para juntos irlas leyendo. En videos futuros te voy a hacer las preguntas revueltas, te voy a hacer las preguntas solamente con el audio, así de que suscríbanse al canal para que no se pierdan este contenido. Sin nada más que decirles, hay que concentrarnos y comencemos con estas 100 preguntas cívicas. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? ¿Establece el gobierno? Define el gobierno. ¿Establece el gobierno? Define el gobierno. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se le conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de Independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos?
Economía capitalista. Economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben de obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. 6 años. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde tú vives. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde tú vives. Aquí las respuestas van a cambiar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Siempre en la descripción del contenido te dejo los links donde puedes encontrar las respuestas. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De 2 años. 2 años. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Y aquí las respuestas van a variar dependiendo el estado o la ciudad donde tú vivas. En la descripción te pongo los links donde puedes encontrar la respuesta. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos?
A todas las personas del Estado. A todas las personas del Estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a la población del estado. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De 4 años. De 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? J.D. Vance. J.D. Vance. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en el presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio. Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes. Revisa las leyes, explica las leyes.
¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer escuelas y educación. ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? Recuerden, aquí las respuestas van a estar variando dependiendo en la fecha en la que te encuentres ahora y en el estado que tú te encuentres. Es muy importante estar actualizando estas respuestas y la puedes encontrar aquí en el link de la descripción. ¿Cuál es la capital de tu estado? ¿Cuál es la capital de tu estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo del estado en que tú te encuentres. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Republicano. Republicano. ¿Cómo se llama el presidente de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos?
¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. Muy bien, ya vamos a la mitad de este video. Llevamos 50 preguntas. ¿Qué tal les está yendo? Recuerden que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para el próximo video que tengamos en vivo. Les avisen que estamos estudiando completamente en vivo. Continuemos con las siguientes 50 preguntas. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra. Libertad de expresión, libertad de la palabra. ¿A qué demostramos nuestra lealtad? Cuando decimos el juramento de lealtad, the Pledge of Allegiance. ¿A qué demostramos nuestra lealtad? Cuando decimos el juramento de lealtad, the Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad de otros países. Renunciar a la lealtad de otros países. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Cuándo deben de inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. Quienes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos. Quienes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos. Indios americanos. Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos?
Africanos. Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. Había 13 estados originales. Nombra 3. Había 13 estados originales. Nombra 3. Nueva York, Nueva Jersey y Georgia. Nueva York, Nueva Jersey en Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombra a uno de sus autores. James Madison. James Madison. Menciona una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. La Guerra Civil.
Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. Perfecto. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles.
¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Missouri. El río Missouri. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. Mencione un estado que tenga frontera con México. Mencione un estado que tenga frontera con México. California. California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Nueva York. Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner.
¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo. Muy bien, y así de sencillo hemos terminado estas 100 preguntas cívicas. ¿Qué tal les fue? Si tienen alguna preguntita, déjenmelo aquí en los comentarios cuál pregunta se les hace más difícil. Recuerden que todos los empleados hay que estar actualizándolos constantemente, ya sean senadores, representantes, gobernadores. Antes de su entrevista siempre les recomiendo actualizar quién está a cargo. Una manera en la que ustedes me pueden ayudar es dándole like a los videos, comentando aquí abajito y suscribiéndose al canal. Activen la campanita para cuando tengamos un video nuevo, YouTube les avise que estamos estudiando completamente en vivo. Les quiero mandar un saludo enorme a todas las personas que me han dejado en los comentarios de que ya pasaron su entrevista de ciudadanía. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Y a toda la gente que sigue estudiando en este canal, sigamos echándole ganas, que créanmelo que sí se puede. Porque les recuerdo que la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos en el próximo video. Un saludo enorme a todos. Bye.